Dios les bendiga a todos en esta noche o en el momento en el que estén mirando este video. Espero que Dios bendiga sus vidas y sean fortalecidos a través de esta reflexión que vamos a compartir hoy. Bueno, hoy me tocó a mí compartir la palabra para los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes adultos. Es un privilegio, realmente es un privilegio poder compartir con ustedes, pero también es una gran responsabilidad y la verdad que estoy muy nerviosa. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y pueda fortalecerlos en este tiempo. Amén. Si quieren ir buscando, vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo 3, vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 3. Pero antes, mientras ustedes buscan, igual voy a estar orando por esta palabra. Y me gustaría también que puedas, de donde estás, en tu cuarto, en la sala, donde sea que estés, que puedas cerrar tus ojos conmigo para orar, para poder entregar esta palabra al Señor. Amén. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre eterno, por este privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos, Señor Jesús, y a los que les llegue el video, Señor, esta palabra. Te agradezco, Padre eterno, por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos de esta forma, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor Jesús, nuestras vidas, que bendigas, Padre amado, nuestro tiempo, Señor, que vamos a estar aquí compartiendo esta palabra, que tú nos fortalezcas, que tú sigas hablándonos, edificándonos, Señor. Entregamos esta palabra en tus manos, Señor Jesús, para que seas tú hablando, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Te agradecemos por todas las cosas, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a leer ahí en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. El título dice así: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Hasta ahí vamos a compartir. Siempre que leía esta palabra, cuando leía las cartas paulinas y llegaba a Timoteo, leía este pasaje, siempre entendí, que quizás en mi ignorancia, que hablaba simplemente del mundo, lo que nosotros denominamos mundo. Hablaba de las personas que estamos acostumbrados a ver, que quizá no conocen a Dios o que niegan a Dios. Pero entrando de vuelta, leyendo esto, se me fue como que metiendo en la cabeza. Acá no habla nunca dice que sea solamente para las personas que no conocen a Dios. Dice simplemente que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, nunca dice que solamente estamos como eximidos de caer en esto. Entonces ahí me entró, no como un miedo, pero sí como un temor de decir, bueno, esto también me puede pasar a mí. Puede llegar a un punto en mi vida en el que yo me convierta en un tipo de personas que tienen estas cualidades, que tienen esto que aquí habla Pablo. Y de eso es lo que les quería hablar hoy. Quizás para ustedes era algo sencillo o ya lo tenían entendido, pero a mí me impactó entender que esta palabra también es para mí, también es para la iglesia, que incluso nosotros de años podemos caer en estas costumbres, caer en estos caracteres, en estas cualidades que describe Pablo de los hombres de los postreros días. Y fíjense que dice de los postreros días, pero también le habla a Timoteo, porque esta carta le escribe Pablo a Timoteo, y le dice, a estos evita, hablándole a Timoteo. Quiere decir que incluso en el tiempo de Timoteo ya habían personas con estas cualidades, que hoy vemos en día, y que vemos más quizás, y que hay muchos más quizás que en el tiempo en el que estaba Timoteo y Pablo. Pero no estamos nosotros como cristianos eximidos completamente de que podamos caer en estas características que habla Pablo aquí. Perdón, me tranqué. Entonces, disculpen, hermanos. Entonces aquí yo lo que me quiero centrar principalmente
es en el consejo que le da Pablo al final en el versículo 5, que dice, a estos evita. Evita, dentro del verbo griego, quiere decir volverse aparte de, o sea, es apartarnos de. Evitar sería entonces abandonar completamente estas cualidades o a estas personas, o las personas que viven de acuerdo a estas cualidades. Entonces, Pablo acá está exhortándole a Timoteo a que tiene que evitar, tiene que apartarse, tiene que abandonar completamente un determinado tipo de personas y una determinada lista de características, una determinada lista de actitudes. Entonces vamos a ver cuáles son estas cualidades, estas actitudes de las que me tengo que cuidar, de las que tengo que evitar, ¿sí? Y vamos a comenzar a releer cada una de estas listas, porque fíjense que hay algunas que son bastante simples de entender, como amadores de sí mismos, una persona que se ama a sí misma. Eso quizás para muchos, eso es fácil de entender, perdón. Pero quizás ya avaros, no muchos entiendan lo que es. Avaros es una persona que ama el dinero, que adora al dinero, una persona muy codiciosa, ¿sí? Alguien vanaglorioso, como sigue ahí, es alguien como engreído, alguien vanidoso, una persona que cree mucho en sus propios medios, en sus propias capacidades, pero menosprecia completamente los recursos de Dios y menosprecia también a su prójimo. Soberbio es una persona arrogante, una persona altiva. Blasfemos son aquellos que hablan mal, hablan en contra de las cosas sagradas, de las cosas de Dios o de Dios mismo. Desobedientes a los padres, acá también entra la rebeldía. Ingratos son personas que no valoran las cosas que los demás hacen por ellos o las cosas que Dios les da. Ingratos, personas que no viven una vida agradecida a los demás ni agradecida a Dios. Impíos, personas malvadas. Esperen que acá tenía otra. Personas impuras, totalmente irreverentes. Son personas que en su mente han eliminado completamente a Dios, tanto de sus pensamientos como de sus actitudes. Personas sin afecto natural, o sea, insensibles, implacables, desleales, calumniadores, personas que hablan mal de otras personas, que murmuran, que inventan chismes, por así decirlo. Perdonen que acá, intemperantes, son personas que incontrolables, que no se controlan, que viven esclavas de sus pecados, de sus concupiscencias, de sus deseos. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Infatuados son, y no me acordaba de esta, son como personas hinchadas de vanidad, como personas muy engreídas. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Me faltó traidores, e impetuosos, son personas como arrebatadas, precipitadas, que no reflexionan sus acciones antes de hacerlas. Y al final dice en el 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser reverentes a Dios, pero en los hechos no lo son. En su vida, en su relación con Dios, no hay tal reverencia a Dios. Y yo agregué dos que están acá también en la Biblia, que los dice 1 de Pedro 3.3, capaz que lo busco. 2 de Pedro 3.3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, personas que se burlan, burladores, escarnecedores, personas que se guían solamente por sus propios deseos, por sus pasiones, por sus pecados. ¿Sí? Entonces, tenemos una lista súper extensa de cualidades de las que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que ya andamos y ya conocemos a Dios, también tenemos que librarnos. No solamente alejarnos de las personas que las practican y que viven según estas cualidades, sino también nosotros mismos cuidarnos de no caer en estas cualidades. Y debe haber un trabajo propio, un trabajo nuestro de vivir no conforme a esto,
sino conforme a lo que Dios demanda, el amor al prójimo, dar a las viudas, a los menospreciados, amándonos unos a otros. Pero aquí, yo no, como cristiano, yo no estoy, como decía hoy, no estoy exento de poder caer en esto. Entonces tiene que haber como un trabajo constante mío de no caer en esto, de no ser influenciado ni por estas actitudes, ni ser influenciado por personas con estas actitudes. Y lo bueno de Dios es que siempre tenemos tiempo para examinarnos. No es que yo soy totalmente traidora, no sé ser leal a las personas, soy impetuosa, amo más los deleites del mundo, amo más las cosas que el mundo me ofrece que lo que Dios me da. Y ya está, no tengo vuelta atrás, no puedo salir de eso, ¿no? Siempre hay tiempo de examinarnos y siempre hay tiempo de volver al inicio, de como hacer como un replay, de comenzar de cero. Siempre Dios nos da esas oportunidades de volver a comenzar con Él. Solamente precisamos tener un corazón dispuesto a eso, tener una conciencia tener la conciencia de lo que estoy fallando, de reconocer mis errores y ser lo suficientemente humilde como para dejar que Dios cambie las cosas que tengo mal, llegar a un punto de arrepentimiento. Estas son las actitudes de las que debemos cuidarnos, las actitudes que debemos evitar, ¿sí? Ahora, lo segundo es, ¿por qué tengo que cuidarme de esto? ¿Por qué será que Pablo le exhortó a Timoteo y aún nos sigue exhortando a nosotros de que debemos evitar este tipo de personas y este tipo de comportamientos, este tipo de acciones? Bueno, lo primero que debemos saber es que está en Proverbios, aquí en Proverbios 13:20, y es esto. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sí? Eso hay un dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. A veces no, esos dichos populares que a veces decimos, y en parte tiene mucho sentido. Aquí la Biblia lo explica en este proverbio más claro, dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantado, será perjudicado. Hay otras versiones que me gustan que dice, saldrá mal parado, se echará a perder. Andar con personas o no evitar estas actitudes, ni de personas que viven según estas actitudes, perjudica mi vida. Me perjudica tanto a mí como mi testimonio, perjudica mi vida en mi relación con Dios. Perjudica, dice, será quebrantado. Todo aquel que se junte con las personas incorrectas, con este tipo de personas, serán quebrantados, se echarán a perder, como hay otra, creo que es Dios Alá hoy que lo dice así. Aquí al ladito, Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y otra versión es más drástica, dice, les lleva a la perdición. ¿Sí? El camino de los impíos, andar junto con las personas, con estas actitudes que ya leímos del 2 al 5, me hace me hace estar en un camino de perdición, me hace andar en un camino que me hace errar. Los impíos, las personas, este tipo de personas me hacen errar, me hacen equivocarme, me hacen apartarme de los propósitos de Dios y me llevan a un camino de perdición. Y por último, en Proverbios 16, 29, dice así, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Dice, le hace, lo lleva, sería me hace o me lleva. Si yo me junto con el hombre malo, con el hombre que seguía según lo que es 2 Timoteo 3, del 2 al 5, dice, me lleva a mí a un camino que no es bueno, a un camino, como decía el otro proverbio, a un camino de perdición. Amén. Ese es el primer porqué
del por qué necesito alejarme, evitar estas personas. Porque perjudica mi vida, perjudica mi propósito, perjudica mi relación con Dios y mi testimonio. Lo segundo es, me corrompe, ¿sí? Andar con este tipo de personas o seguir este tipo de actitudes corrompe, me daña mi moral. Es decir, corromper es pervertir a una persona o hacer que una persona sea moralmente mala, sea deshonesta. Entonces, tenemos en Primera de Corintios, perdonen, acá tengo, Primera de Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, si yo me junto con otra versión decía las malas compañías en vez de las malas conversaciones. Entonces, si yo estoy en malas conversaciones, estoy en un mundo de malas compañías, me lleva a corromperme, lleva a corromper lo bueno que hay en mí, lo bueno que yo tenía. Si yo buena, limpia para Dios, comienzo a juntarme con personas que tienen malas costumbres, con personas que son malas compañías, en algún momento van a terminar corrompiendo mi vida, van a terminar corrompiendo mi relación con Dios, van a terminar cambiando mi moral buena a una moral mala, a una moral deshonesta. Eso es lo que dice acá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en Gálatas también habla algo. Dice así, Gálatas 5. Acá. Dice, vosotros corríais bien, en pasado, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, de Dios. Dice, vosotros corríais bien, o sea, ustedes andaban bien, andaban por el buen camino, andaban por las cosas en las que debían estar. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó? Dice, ¿quién los estorbó para que se alejaran de la verdad? ¿Con quién se juntaron o qué consejos siguieron para que su vida comenzase a estar fuera de la verdad, comenzar a estar fuera del camino de Dios, comenzar a alejarse completamente y a aborrecer la verdad? Y dice en el 8, esta persuasión, la que le hizo aquella persona que sigue todas las características de segunda de Timoteo, dice, no procede de aquel que os llama, es decir, no procede de Dios. Nada de las persuasiones que nos alejan de Dios, ningún consejo que nos aleje de Dios, ningún consejo que nos aleje de la verdad, ninguna característica que tengamos, ninguna actitud que tengamos en nuestra vida o en las personas que amamos que están a nuestro lado o personas que influencian nuestra vida de determinada manera. Si esos consejos no me llevan a la verdad, entonces esos consejos no vienen de Dios. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Si algo me aleja de Dios, no procede de Dios. Y eso me está alejando completamente del camino, del propósito y de la verdad que es Dios. Amén. El tercer por qué es necesario que me aleje, que evite estas personas, es porque comienzo a aprender sus costumbres. Parece mentira, pero en Proverbios 22, 24, Proverbios 22, 24 dice así, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma y caigas en la trampa. Dice, no sea que aprendas sus maneras. Entonces hay alguna posibilidad de que yo, juntándome con tal persona, me acostumbre a ella y adopte sus maneras, sus costumbres. Sí la hay. Aquí lo dice. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma y caigas en la trampa. Entonces, hacerme amigo, unirme a la persona deshonesta, a la persona impetuosa, a la amadora de sí misma, a la avara, a la codiciosa, unirme a esas personas puede llegar que yo me corrompa y puede llegar que yo comience a aprender a imitar esas costumbres, esas
como dice acá, perdón, esas maneras, disculpen, que comience a aprender esas maneras, a aprender esas costumbres, a dejar que mi vida se comience a guiar por esas costumbres que la guían a esa persona, que lo guían a él. Entonces debemos tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Tenemos que tener cuidado quiénes son nuestras amistades, quién es nuestro círculo, quiénes son los en los que confiamos, quiénes son los que acudimos, quiénes son los con los que contamos para determinada cosa, quiénes son a los que les pedimos consejo, quiénes son con los que abrimos nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo, en este mundo en el que estamos, a no abrirles el corazón a cualquiera. Tenemos que ser sabios en nuestra mente, en nuestro corazón, con quién estoy compartiendo mis deseos, con quién estoy compartiendo lo que soy, con quién comparto, o cuando necesito algo, a quién voy, quién me puede dar consejo, un consejo sabio. Bueno, hay que cuidar de las personas con las que andamos, con las que nos metemos, con las que nos unimos, con las que nos acompañamos, porque puede ser que una mala costumbre se me pegue y digo, fue culpa de tal. No, fue culpa mía por meterme con tal persona, porque aquí dice, no sea que aprenda sus maneras. Dice, no te entrometas con esas personas, no sea que aprenda sus maneras, no sea que aprenda sus malas costumbres. Y lo último, y este es más particular para la iglesia, vieron que el último versículo que leímos decía, aparentarán, tendrán apariencia de piadosos, aparentarán la piedad, pero van a negar completamente la eficacia de ella, van a negar completamente el poder de Dios en sus vidas, el poder para salvar, el poder que hace que nuestros hábitos a los pecados sean quitados de nuestra vida. Entonces, esas personas sí conocen a Dios, esas personas que aparentan piedad son las personas que van a la iglesia, que asisten regularmente a la iglesia, hasta que incluso sirven con nosotros, o que sirven en otras iglesias, pero que su vida no está totalmente consagrada a Dios, que su vida no está totalmente siendo guiada por Dios. Entonces, esto va más bien para ese tipo de personas que ya conocen a Dios y que se guían por algunas de estas características, que aún tienen características de este tipo en su vida y que dejan que ese tipo de características guíen y dominen sus acciones. Dice así, este por qué es porque causa divisiones, ¿sí? En Romanos 16, 17 dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice así, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, es decir, en contra de la palabra. Cualquier persona que causa divisiones, cualquier persona que sigue este tipo de cualidades de las que estábamos hablando, de las que ya numeramos y hablamos, en algún momento va a causar divisiones, causa dificultades, causa disensiones en las iglesias, causa tropiezo, es de tropiezo para otros, quizás débiles, para otros que están ahí como tambaleando, de los que no están totalmente firmes en la palabra, son de tropiezo. Y dice al final que os apartéis de ellos. Dice, debemos apartarnos de ellos porque ellos no sirven a Dios. Dice en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos completamente apartarnos de este tipo de personas. Estos 4 por qué que enumeré. Dice, el primero era porque perjudica mi vida, porque me corrompe, daña mi moral, me hace ser una persona deshonesta, me pervierte. Aprendo sus costumbres y la última, causa divisiones. Amén. Esos son los 4 por qué. Y el último punto que quería abordar, ya terminando para concluir, es cómo debo seguir entonces, cómo debo continuar, cómo debo encaminar mi vida en el futuro. Y hay un consejo de Pablo también a Timoteo que suena hasta egoísta, pero no es para nada egoísta, es un consejo muy pero muy sabio. Dice así, 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás de ti mismo y a los que te oyeren. Al principio dice, ten cuidado de ti mismo. Hay que cuidarnos a nosotros mismos primeramente. Primero me tengo que cuidar yo.
tengo que ver yo, tengo que evaluarme yo a mí misma. Puede ser que suene muy egoísta, pero está aquí en la Biblia. Primero tengo que estar yo bien, para después poder ayudar a los demás, a las personas que me oyen. Porque siempre tenemos personas que dependen de nosotros para un consejo, que dependen para algo. Siempre hay personas que dependen de nosotros. Entonces debemos primero fijarnos en nosotros mismos. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Me estoy dejando guiar por la palabra de Dios? ¿O me estoy dejando guiar por algún deseo mío, por el amor que tengo por mí mismo? Pues soy muy de lo material, soy muy codicioso, soy muy temperamental o lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que está guiando mi vida? ¿Con qué personas me estoy rodeando? Entonces, lo primero que debemos hacer es eso, es examinarnos a nosotros mismos, es cuidarnos a nosotros mismos, llegar a un punto de comprender qué actitudes debo cambiar, qué actitudes debo quitar de mi vida, de mi entorno, para poder cuidarme a mí mismo. Esa es la única forma que habla aquí, en la que puedo salvarme a mí mismo y salvar a las personas que me rodean, a las personas que me escuchan, a los que dependen de mí, de mi consejo. Entonces, yo hice como pequeños pasos de lo que tengo que hacer. Lo primero es cuidar lo que escucho, cuidar lo que leo, cuidar lo que veo. Estamos obviamente totalmente abrumados por la tecnología, tanto videos como redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, YouTube. Estamos abrumados, tenemos una sobreexposición a todo. Estamos constantemente con palabras, con prédicas, con videos, con canciones que a veces nos edifican, con influencers, personas que influencian mucho a los jóvenes, que tienen muchos fans, muchos admiradores, muchos seguidores, y que también influencian nuestras vidas. Podemos tener nosotros ese tipo de personas. A vos, adolescente, te hablo. Fíjate a quién estás mirando, fíjate qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás leyendo. Cuando abrís Twitter, qué es lo que lees. Cuando abrís Instagram, qué es lo que mirás. Cuando estás en YouTube, qué es lo que escuchás. ¿De quién te estás absorbiendo? ¿De quién estás absorbiendo toda la información? ¿Es de la Biblia? ¿Es de Jesús? ¿Es de alguna persona que es de Dios? ¿Alguna persona que está cimentada en Dios? ¿Algún líder? ¿Alguien que te influencia para bien? ¿O te estás dejando influenciar por tus compañeros de clase? ¿O por el youtuber aquel? ¿O por aquella persona que sale allá? O lo que sea. ¿En qué estamos dejando entrar a nuestra vida? Tanto por los ojos, por lo que leemos, como por lo que vemos, como por lo que escuchamos. ¿Qué es lo que estoy dejando entrar a mi corazón? Y los grandes también tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, porque todo lo que entra queda acá en nuestra mente y queda en nuestro corazón. Y depende también de lo fuerte que estemos en la palabra, es el daño que va a hacer eso en mi corazón. Y entonces debemos tomar el consejo que le dio Pablo a Timoteo y cuidarnos a nosotros mismos. Si yo no soy fuerte para soportar determinado tipo de conversación, determinado tipo de palabra o de prédica o de video o de lo que sea, bueno, entonces debo alejarme de eso. Si no estoy totalmente preparado para determinada cosa, entonces debo cuidarme y alejarme de lo que puede influenciarme negativamente. Lo segundo es nutrirme de la palabra. Si veo que tanto si estoy débil como si estoy totalmente fuerte, siempre vamos a precisar de la palabra de Dios, eso es indiscutible. Entonces, nutrirme de la palabra de Dios es otro excelente paso que tenemos que hacer para cuidarnos. ¿Sí? Nutrirme de las Sagradas Escrituras, leer la Biblia día y noche y poder entenderla y poder meditarla, buscar estudios bíblicos o compartir con un hermano, como hacemos a veces en el grupo. Eso me gusta mucho, de compartir un versículo y bueno, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiende mi hermano? Y compartir eso es lindo, eso es nutrirse de la palabra de Dios. Me gustaría también que alguno de los jóvenes pudiera compartirlo con un versículo que le guste y que podamos cada tanto poder entrar en eso, en esa, no debate, no sé cómo decirlo, pero en esa como armonía de estar compartiendo lo que significó para uno, lo que significó para otros. Eso es nutrirnos de la palabra de Dios. Lo segundo
que también está por aquí en Timoteo es persistir en la palabra. Acá en el mismo capítulo que estábamos leyendo, 2 Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Tengo que persistir, tengo que ser perseverante en la palabra, en lo que sé que es de Dios y en la oración. Tengo que persistir para cuidarme, para alejarme de todo lo contaminado que está el mundo y lo contaminado que puedo llegar o de la contaminación, que puedo llegar a dejar entrar a mi vida. Y lo último, tengo que cuidar también de lo que hablo y de lo que enseño, ¿sí? Ahí le decía a Timoteo, cuida de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué significaba? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, se refería a esto, ten cuidado con lo que enseñas, ¿sí? Porque hay personas que te están escuchando, ¿sí? Como decía hoy, hay personas que precisan de nosotros, precisan nuestros consejos o nosotros mismos a veces precisamos consejos. Bueno, tengo que ser sabio a quién acudir, a quién voy. Y tengo que cuidar lo que hablo, hablar palabras que estén acá, que sean de Dios, hablar palabras positivas, palabras de esperanza. En este tiempo en el que a veces escuchamos cosas muy negativas, tenemos que ser luz en donde estamos, tenemos que ser sal, tenemos que alumbrar donde estamos. Y no hay nada más lindo, no hay nada más que alumbre más, que la palabra de Dios. Entonces, hablar la palabra de Dios, hablar la verdad que dice la palabra de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor que podemos hacer para cuidarnos a nosotros y para cuidar a los demás, a los que nos escuchan, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, esposos, parientes, amigos, a los allegados, donde estemos. Incluso cuidar lo que escribimos en las redes sociales, que sean palabras de aliento, que sean palabras de esperanza, que sean palabras de verdad, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como conclusión, ahora sí terminando, parezco papá cuando predica. Dice Salmos 1:1, no lo voy a buscar porque ya estamos terminando, dice, bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son personas burladoras, es decir, que no ha compartido la mesa con personas que se burlan, con personas que escarnecen a los demás, que menosprecian a los demás. Si dice al principio bienaventurado, seamos bienaventurados, hermanos, seamos dichosos, estemos alegres de ser personas que caminan según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que caminan en la luz de su palabra, que caminan en la verdad. Amén. Que podamos alejarnos de estas personas que, como decía Pablo, que tienen todas estas características y que podamos nosotros mismos poder examinarnos y tener cuidado, cuidarnos a nosotros y alejarnos de estas actitudes que pueden perjudicar completamente nuestras vidas. Amén. Y esta era la palabra que tenía para ustedes para compartir hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Bueno, me gustaría terminar saludándolos a todos. Estoy muy contenta de poder haber hecho este video. La verdad es que los extraño un montón a todos ustedes, tanto a los adolescentes como a los jóvenes. Extraño a los ancianos de la iglesia, extraño a todos, de verdad que los extraño un montón. Estoy deseando verlos, poder abrazarlos. Ay, me pone a llorar. Estoy deseando poder abrazarlos y poder verlos. Espero que no se dilate mucho esto, que ya quiero poder verlos a todos ustedes, amén. Les mando un fuerte abrazo y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que Dios continúe edificando sus corazones, amén. Los amo mucho a todos y espero que estén pasando bien, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.